Tiene la palabra para completar el dictamen de minoría Alejandro Finocchiaro, Interbloque Juntos por el Cambio, Bloque Pro, Buenos Aires. Muchas gracias, señor presidente. Comparto, por supuesto, absolutamente los argumentos del diputado Ferraro, pero sinceramente no comparto su indignación en este sentido, quizá porque ya estamos acostumbrados en este recinto a que cuando se trata de cuestiones constitucionales o de respeto a las leyes, el oficialismo camina siempre por el borde y cuando se desvía para el lado de no cumplirlas y no para el lado de cumplirlas. Así que, bueno, él ya ha explicado cuáles son nuestros criterios generales, por qué en nuestro voto negativo, ¿no? Es decir, creemos que los criterios tienen que ser una adecuada previsión presupuestaria, que tiene que ver con un adecuado estudio de la factibilidad geográfica y, por supuesto, de las carreras que se van a desarrollar en la casa de estudios que tengan que ver con el contexto en el que se desarrollan y cómo eso contribuye al desarrollo social, económico, individual, etcétera, del lugar donde esa universidad va a estar enclavada. Ahora, revisando la cuestión de estas tres universidades y con, le diría, un poquito de suspicacia, me he dado cuenta de algo y no creo que se deba a mi gran inteligencia, que por otro lado no la tengo, así evito el hecho de que la Universidad Juan Laurentino Ortiz haya sido puesta en votación en una sesión diferente de la Universidad Nacional de Ezeiza. Y yo ahí dije, pero qué maravillosa astucia, digna de las páginas luminosas y siempre brillantes del Príncipe de Maquiavelo, esta maniobra tan sutil, tan astuta, de que le diría se harían cargo o no serían indignas del Marqués de Talleyrand, del Cardenal Richelieu, de poner las dos universidades separadas para que no nos demos cuenta de lo siguiente, señor presidente. En este caso dice creación, pero en realidad la nacionalización de un departamento, ¿no? ¿Me permite leer un artículo del mismo? Autorización concedida. Gracias, señor presidente. El artículo 6 de la ley de la nacionalización de la Universidad Ortiz dice: las autoridades de la actual Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que hubieran sido elegidas por los claustros y los integrantes de sus cuerpos de gobierno, ejercerán funciones de gobierno en la nueva Universidad Nacional. Es decir, es así como siempre en este Congreso de la Nación Argentina, en cualquiera de sus cámaras, se han nacionalizado universidades provinciales, que ya tienen autonomía y estaban organizadas. Se pasan con las autoridades. Pero aquí, que en la sesión anterior se votó la Universidad Nacional, el paso de la Universidad Nacional de Ezeiza, con un artículo donde se había encontrado y se encontró la forma de violar flagrantemente la ley de educación superior al establecer una forma de intervenir una universidad autónoma que no está prescripta dentro de los tres motivos que tiene la ley de educación superior para que este Congreso intervenga en una universidad. Es decir, de facto, el oficialismo pretende quedarse con una universidad. Es un golpe universitario, como ya lo he dicho otra vez. ¿Para qué ese golpe universitario, señor presidente? Para que el señor intendente de Ezeiza ponga sus ampulosas garras sobre algo que no domina, porque es autónoma, porque la Universidad Nacional de Ezeiza ya lleva su segundo mandato en sus autoridades. Ahora bien, esto no es ningún chiste, porque aquí se ha violado la autonomía universitaria, aquí se ha violado la ley de educación superior y se ha violado todo tipo de usos y costumbres en la universidad, pero por supuesto lo más importante,
es que se ha violado la Constitución, cosa que no está pasando en el caso de la Universidad Juan Laurentino Ortiz, que en todo caso tiene otro problema, no tiene previsión de crédito presupuestario, no tiene estudio de factibilidad y no posee dictamen del SIN, digamos, casi nada. Es una universidad que en todo caso no debiera votarse hoy, tendría que sanearse todo esto y después el proyecto está bien. Después es cuestión de ver los criterios políticos que enumeré cuando empecé a hablar. Pero no así la de Ezeiza. Repito, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? No es ninguna, simplemente que el oficialismo quiere llevarse una universidad, quiere manotear una universidad y quiere entregársela como presente al señor intendente de Ezeiza para que el señor intendente de Ezeiza se la dé a alguien muy caro en sus afectos. Ahora bien, tampoco esto me extraña, y lo voy a decir claramente, porque antes de la Ley de Educación Superior, las universidades nacionales podían ser intervenidas por decreto del Poder Ejecutivo. El último gobierno democrático que intervino una universidad nacional fue el gobierno de Isabel Perón, en 1974. Y con esa intervención depuso a las autoridades legítimamente electas de la Universidad de Buenos Aires y nombró un señor que se llamaba, un abogado, ¿no?, que se llamaba Alberto Talagano, que entró a la Universidad de Buenos Aires munido de sendas ametralladoras, con guardaespaldas, con sobretodos y anteojos negros, que había escrito un simpático opúsculo que se llamaba «Soy fascista y qué», ¿sí? Bueno, el oficialismo hoy está haciendo lo mismo, pero, y a modo de final, para recordar a todo este recinto y a toda esta Cámara de Diputados que esa no fue la última intervención a una universidad nacional o a las universidades nacionales en su conjunto, deponiendo a las autoridades democráticamente electas, lo mismo que el oficialismo intenta hacer ahora con la Universidad Provincial de Ezeiza. La última vez que se hizo fue con el decreto ley 21.276 del 29 de marzo del 76. Lo hizo, como dijo la presidenta de la comisión, la dictadura, a ver si me acuerdo, cívico-militar eclesiástica, y la firmó Jorge Rafael Videla. Eso es lo que están haciendo ustedes. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Finocchiaro.